Ok, hola, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar con esta serie de sesiones en línea, así que tengo el gusto de presentar al doctor Salvador Macías Díaz, oncólogo médico, y actualmente él está trabajando en la Unidad Médica de Alta Especialidad número 25 del Centro Médico Nacional del Noreste del IMSS, Monterrey, Nuevo León. Además, es certificado por el Consejo Mexicano de Oncología y es miembro de la Sociedad Europea Médica de Oncología. Y por último, miembro de la Escuela Latinoamericana de Oncología. Y él nos va a presentar el tema de cáncer renal. Por último, tengo que agregar algunas de las indicaciones importantes para esta reunión, recordando que deben mantener su cámara y micrófonos apagados, deben mantener su nombre completo y vamos a tratar de resolver la mayor cantidad de dudas posibles, pero únicamente hasta el final de la sesión, donde yo voy a mantener habilitado lo que sería el chat, únicamente para esa misma función. Por último, tengo que recalcar que a la persona que no haga caso a estas indicaciones va a ser expulsado de la sesión sin irreversiblemente, sin poder accesar de nuevo. Y entonces tengo, bueno, a continuación el doctor va a comenzar a presentar su exposición. Por favor, doctor. Hola a todos, muchas gracias por la invitación por parte del Departamento de Sectores de Fisiología. Mi nombre es Salvador Macías Díaz, soy oncólogo médico. Yo me formé en la Unidad Médica de Alta Especialidad número 25 del Centro Médico Nacional del Noreste, allá en Monterrey, Nuevo León. Yo nací en Puebla, yo me formé en la Facultad de Medicina de la UAP, pero bueno, la subespecialidad allá la hice y actualmente me encuentro laborando aquí en Puebla, en la Unidad Médica Oncohematológica. Y también los fines de semana trabajo en la consulta de la jornada acumulada en el IMSS en Pachuca, Hidalgo. El tema del día de hoy va a ser cáncer de riñón. Vamos a tratar de hacerlo lo más práctico y sencillo para que todos tengamos un conocimiento de esta neoplasia. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar a hablar de epidemiología. Realmente la edad de diagnóstico, según los datos del CIR de Estados Unidos, nos menciona que el principal rango de edad va a ser entre los 65 y los 74 años de edad, es donde con mayor frecuencia se diagnostica esta neoplasia. Sin embargo, tiene una edad mediana de diagnóstico a los 64 años. Y en cuanto a la edad de muerte promedio en general de la población con cáncer de riñón, es a los 72 años. Con respecto al sexo, es más frecuente en hombres y mujeres en una relación de 2:1, y en México el cáncer de riñón se ubica en el 11º lugar, por debajo de todas estas neoplasias que tenemos aquí en cuanto a incidencia, y el 11º lugar en cuanto a incidencia. Según datos del Globocan de 2020, se registraron un total de 5.925 casos. Y con respecto a la mortalidad, ocupa el lugar número 10º, con una mortalidad de 3.083 casos registrados para el 2020. En cuanto a factores de riesgo, bueno, hay una gran cantidad de factores que pudieran desarrollar el cáncer de riñón. Sin embargo, los más importantes son los que aquí describo. Y para que no veamos pura letra, imaginemos esta imagen. Y esta imagen nos va a decir todo. ¿Quiénes son los pacientes o quiénes son las personas que pudieran tener factores de riesgo importantes para desarrollar este tipo de neoplasia? Sin lugar a duda, uno de los más importantes es el tabaquismo. Varios metaanálisis, varias revisiones que han recopilado un número importante de estudios donde se asocia el tabaquismo con el desarrollo de cáncer, no solamente renal, sino de todo el aparato genitourinario. Aquí en el caso de cáncer renal, el fumar se aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de riñón. Las personas que son fumadores actuales tienen hasta un 36% de más de riesgo para poder desarrollar el cáncer de riñón. Y a pesar de que ya se haya dejado de fumar, el riesgo no disminuye de forma que sea igual a como si nunca hubieras fumado. Todavía se persiste hasta un 16% de riesgo de poder desarrollar
este tipo de neoplasia. Además de que el fumar y el tabaquismo, pues asociado con enfermedades más avanzadas. Aquí tenemos el cigarro. Otro factor de riesgo que se ha relacionado es la hipertensión. Realmente este segundo factor es un poco controversial porque no se sabe a ciencia cierta si la hipertensión es un factor de riesgo o pudiera ser una consecuencia del cáncer renal. Entonces realmente no está como que muy bien definido si pudiera ser factor de riesgo o pudiera ser una consecuencia de la formación del tumor. Probablemente sea ambas. Lo que se ha manejado en cuanto a factores de riesgo es que por cada aumento de 10 milímetros de mercurio, si es en la presión sistólica, aumenta un 10% de riesgo de desarrollar esta neoplasia, y si es diastólica, hasta en un 22%. Entonces aquí tenemos la imagen del mamonómetro, que ahí lo tiene tirado este dibujo. Sobrepeso y obesidad. Sobre todo se ha visto en varios estudios que tener un índice de masa corporal de más o igual de 25 puede ser un factor importante para desarrollar esta neoplasia. Sin embargo, sucede algo muy curioso, que sí es reportado como un factor de riesgo, totalmente de acuerdo, y en cuanto a más o a mayor índice de masa corporal tenga la persona, el riesgo se va incrementando. Sin embargo, una vez que ya tiene el tumor o ya tiene el cáncer, el sobrepeso y la obesidad se ha asociado con estadios más tempranos y con mejor pronóstico. Es algo curioso, es decir, sí es factor de riesgo, sí, pero si ya tienes el tumor o ya tienes el cáncer, si tienes obesidad o sobrepeso, pues prácticamente te da un mejor pronóstico. Ha habido varias teorías de por qué puede suceder esto, y esto se ha encontrado en los registros que ha tenido, pues, toda la serie de pacientes que han registrado. Y esto se ve asociado sobre todo a una disminución en este gen, que es el FASN, que está asociado sobre todo a procesos neoplásicos, a mayor gravedad, a mayor severidad, pero que en pacientes que tienen obesidad, parece ser que ese gen lo tienen disminuido. Entonces, pudiera estar asociándose a un mejor pronóstico, a pesar de tener ese factor. Otro, bueno, y aquí tenemos pues la persona que está un poquito con sobrepeso y con un poco de obesidad. Otro tipo de factor de riesgo es la diálisis. Generalmente un paciente que se está dializando ya de forma crónica, aunque todavía no se conoce con exactitud los medios o cómo es que desarrollan la neoplasia, no solamente está asociado con cáncer renal, sino con un buen número de tipos de neoplasia que también aumentan cuando el paciente está en diálisis. En este caso, si asociamos la diálisis crónica con poliquistosis renal, aumenta hasta 30 veces más el riesgo de desarrollar cáncer de riñón. Y aquí tenemos las bolsas de diálisis, para que no nos olvidemos de este dibujo. Otro también, la exposición ocupacional, principalmente asbesto, la exposición a cadmio, la exposición a la gasolina, también se ha desarrollado como se ha visto que es un factor de riesgo para desarrollar esta neoplasia. Aquí tenemos pues el paciente que está en contacto con la gasolina, un ejemplo. Analgésicos, muy discutidos, sobre todo, por ejemplo, acetaminofén o la aspirina. Los estudios realmente son un poco controvertidos, sin embargo, lo que coinciden todos es que el consumo de AINES puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de riñón. Factores genéticos que más adelante vamos a comentar. Virus de hepatitis C, se ha visto que también aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de riñón, por eso es que el paciente, por así decirlo, está amarillo. Cálculos renales, también se ha asociado con un aumento en el riesgo de desarrollar cáncer de riñón. Y finalmente, quimioterapia, sobre todo quimioterapia, medicamentos que son nefrotóxicos, principalmente las sales platinadas. Y radioterapia, sobre todo cuando se haya dado este tipo de tratamiento durante la pubertad o durante la niñez. Entonces, aunque hay muchos más factores de riesgo que se han estudiado, esos son los más importantes que se han identificado. De llamar la atención el factor protector del alcohol. A diferencia de un gran número de neoplasias, donde el alcohol representa un factor de riesgo adicional a estos, en cáncer renal sucede algo contrario. Lo que se ha encontrado es que el consumir alcohol es un factor protector para el cáncer renal. Varias teorías, y realmente ninguna ha establecido totalmente de seguridad cuál es la razón de por qué el alcohol pudiera ser un factor protector. Una de las teorías más fuertes
es que provoca un efecto diurético y que ese pudiera ser el efecto de que constantemente se están liberando las sustancias que pudieran originar a la neoplasia. Sin embargo, también esto es muy discutido, porque también se ha visto que entonces pues habría que tomar más agua para disminuir el riesgo de cáncer renal, y eso no se ha demostrado que sea un factor protector. Entonces, la verdad es que todavía queda duda. Se ha asociado también que el alcohol, una de las posibles teorías, aunque no con tanta fuerza como lo del efecto diurético que pudiera tener, es la interacción que tiene con la insulina, entonces, con la sensibilidad a la insulina. Entonces, pues, realmente, aunque no se sabe a ciencia cierta por qué tiene este factor, hasta el momento se considera que el alcohol es un factor protector. Bueno, cáncer renal no es solamente hablar de un tipo exclusivo a nivel histológico. Ahí tenemos que recordar, bueno, tenemos que saber que hay varios tipos de histología. Tenemos el carcinoma de células claras, que sin lugar a dudas es el más frecuente, está en un 75%. Sin embargo, hay otras histologías que también incluye el cáncer renal. Tenemos el carcinoma papilar, el tipo 1 y tipo 2, que estos incluyen o abarcan hasta el 15%. En menor frecuencia, el carcinoma cromófobo en un 5%. Y hay otros que dentro de esta clasificación de otros, pues hay muchos subtipos, pero que realmente por la baja frecuencia prácticamente es muy escaso el número de casos a nivel mundial. Eh, para que sepamos, bueno, el carcinoma de células claras y el papilar principalmente afectan al túbulo proximal. No es exclusivo, pero principalmente afectan al túbulo proximal, mientras que el cáncer renal cromófobo afecta principalmente al túbulo distal. Estas diferencias en cuanto a si son de células claras, papilar, tipo 1, tipo 2 o cromófobo, pues va a ser todo reportado o en qué radica estas diferencias es a nivel histológico. Entonces, por ejemplo, tenemos esta diapositiva presentada en 2003, donde se observan los diferentes tipos de carcinomas renales. Como les he comentado, el de células claras es el más frecuente. Se le llama células claras sobre todo por sus características histológicas. Aquí podemos tener la imagen. De este lado también tenemos, por ejemplo, esto a nivel macroscópico, cómo se ve un carcinoma de células claras. Las dos imágenes son de células claras. Aquí tenemos la imagen, como su nombre lo dice, pues de células claras. Sin embargo, no es la única histología. Como veíamos en la anterior diapositiva, tenemos los papilares tipo 1, tipo 2, los cromófobos y otros, que dentro de estos otros, de los más frecuentes es el oncocitoma. Aquí tenemos la incidencia, que es similar a la que habíamos comentado en la anterior diapositiva. Aquí tenemos el ejemplo, por ejemplo, de un carcinoma papilar, cómo es que se ve en el microscopio, de un carcinoma cromófobo, cómo se ven las paredes aumentadas de volumen. Y algo interesante o algo que tenemos que remarcar es que antes la entidad sarcomatoide se tomaba como un subtipo histológico aparte. Sin embargo, ya con las últimas recomendaciones de los patólogos a nivel internacional, se ha demostrado que la entidad sarcomatoide pues no es una entidad independiente, sino es una progresión de cualquier tipo histológico, llámese células claras, papilar, cromófobo, etcétera, que cuando llegan a progresar o cuando pueden tener algún tipo de diferenciación diferente, presentan este tipo de alteración sarcomatoide, y es aquí como se observa. Esto es importante subrayarlo, la diferenciación sarcomatoide, porque tiene un tratamiento un poco más específico. De llamar la atención también en esta diapositiva tenemos aquí las mutaciones asociadas. No vamos a hablar de todas, porque sería prácticamente una clase muy grande. Sin embargo, la que más nos va a interesar es la mutación que presenta en su mayoría el carcinoma de células claras, que es la mutación del gen que sintetiza la proteína del von Hippel-Lindau. Bueno, como les he comentado, prácticamente, y como podemos ver aquí en esta imagen, las mutaciones asociadas son muy frecuentes en los tumores renales, pero en el carcinoma de células claras, el más importante es la mutación del gen de von Hippel-Lindau. Los estudios de genética molecular a nivel del cáncer de riñón, pues esto se ha obtenido mediante la información de varias familias que han desarrollado tumores renales. Se ha estudiado esas familias, se ha estudiado esos tipos de tumores, y hasta 1993 fue como pudieron encontrar este gen, que es un gen supresor de tumor,
y que es el gen supresor de tumor llamado de von Hippel-Lindau. Esto sí es muy importante que lo tomemos en cuenta en todo paciente con cáncer renal. ¿Y qué importancia tiene? No voy a hablar muy a profundidad de este tema, pero sí tenemos que tomar en cuenta ciertas cosas muy puntuales. Este es un artículo publicado en la revista Nature y que habla muy bonito sobre cómo es la fisiopatogenia del cáncer renal. Pero lo más importante, lo que más nos va a interesar, es que el gen y la proteína que sintetiza el von Hippel-Lindau tiene una función normal en toda célula. Y esa función normal de toda célula es esta que tenemos acá. Cuando el von Hippel-Lindau está normal, no está mutado, no está alterado, y va a tener dos funciones principales. Una función va a ser inactivar al receptor de la célula para que éste no avance, no crezca, no prolifere. Pero de otra forma, y el papel más importante que desarrolla, es que va a inhibir a estas sustancias, los factores inducibles de hipoxia, que tenemos el 1 y el 2. El von Hippel-Lindau, al bloquear, lo que hace es que los degrada. Al degradar a estas sustancias, pues no va a permitir que tengan un impacto funcional en la célula. Entonces, prácticamente, aunque se están generando, el von Hippel-Lindau se encarga de eliminar estos factores inducibles de hipoxia. Eso es lo que sucede normalmente. Sin embargo, ¿qué pasa cuando hay alguna alteración o alguna mutación? Tal como podemos ver en esta imagen, cuando el von Hippel-Lindau, la proteína, está inactivada, y es porque está mutado el gen o está alterado, prácticamente su función se pierde. Y entonces hay dos consecuencias de esto, como vemos en la imagen de la derecha. Se inactiva, la inactivación del receptor que tenía, pues se pierde. Entonces este receptor que tiene la célula se empieza a activar de más. Pero, sin lugar a duda, el papel más importante que deja de realizar es que ahora ya no hay quien degrade a los factores inducibles de hipoxia, que hay tipo 1 y tipo 2. Y al dejar de inhibir o al dejar de degradar a estas sustancias, lo que va a hacer es que se van a activar a nivel del núcleo, pues, toda la transcripción celular, y va a haber un aumento en el metabolismo de la glucosa, va a haber un aumento en la migración celular, va a haber un aumento en la captación de nutrientes, va a haber un aumento en la desdiferenciación, pero lo más importante es que va a aumentar la producción del factor de crecimiento endotelial vascular. Esto, sin lugar a duda, es la causa más importante en la fisiopatogenia, o es el papel más importante en la fisiopatogenia del cáncer renal. El aumento en este factor, el factor de crecimiento endotelial vascular. ¿Por qué? ¿O qué es lo que sucede cuando aumenta este factor? Bueno, este factor se va a desprender de la célula y va a empezar, de la célula tumoral, y va a empezar a ejercer función como un ligando sobre el receptor del factor de crecimiento endotelial vascular. Y esto lo hace a nivel de la célula endotelial. De tal forma que esto va a estimular y va a favorecer la angiogénesis. Cáncer renal, sin lugar a duda, es un tumor que el principal hallmark o el principal diferenciador es la angiogénesis. Más allá de lo que pudiera crecer el tumor por sí mismo, lo más importante o el factor más determinante en su fisiopatogenia es la angiogénesis. Y esto lo hace mediante este paso. Al no haber una proteína que bloquee o que inactive al factor inducible de hipoxia, pues esta se acumula y empieza a generar todos estos cambios a nivel celular, y con la consecuente producción del factor de crecimiento endotelial vascular. Hay otras vías por las cuales el cáncer renal tiene impacto o empieza a desarrollarse y proliferar, pero esta es la más importante y esa es la que todos debemos de saber, la alteración que tiene. Ahora, ese factor inducible de hipoxia, bueno, habrá alguno que se pregunte, bueno, ¿está normalmente en la célula? Sí, pero se mantiene degradada por el von Hippel-Lindau normal. Sin embargo, el factor inducible de hipoxia generalmente se aumenta su cantidad cuando hay hipoxia a nivel tisular. Entonces, el efecto es, bueno, si hay hipoxia en un estímulo normal, si hay hipoxia a nivel celular, se activan, aumentan los factores inducibles de hipoxia, y eso va a condicionar el aumento de la angiogénesis, sobre todo para suministrar más oxígeno del que le está llegando a faltar a la célula. Sin embargo, en el cáncer, no es porque la oxigenación esté más baja, simplemente es que no hay quien degrade a este factor inducible de hipoxia, y por lo tanto, todo esto se genera. Pareciera como si la célula estuviera con baja oxigenación. Eso prácticamente sería lo que
lo que aparentemente está pensando la célula. Pero realmente no es eso, sino es porque la proteína de von Hippel-Lindau pues no está funcionando adecuadamente. Es como les comento acá, en el cáncer renal hay una pérdida o hay alguna mutación o alteración del von Hippel-Lindau, hay un aumento en los factores inducibles de hipoxia, a pesar de haber oxigenación o una adecuada oxigenación. Esto me va a producir un aumento en el factor de crecimiento endotelial vascular y por ende un aumento en la angiogénesis. Esa es la fisiopatogenia más importante en el cáncer renal. Ahora, en cuanto al cuadro clínico, prácticamente todos hemos escuchado alguna vez de la triada clásica del cáncer renal, que es dolor en el flanco, ya sea flanco derecho, flanco izquierdo, el lado donde esté el tumor, una masa palpable y la hematuria. Sin embargo, esta triada salió de este artículo que se publicó en 1971 y con anterioridad, pues prácticamente estos eran los síntomas pivotales. Aparte de eso, bueno, es un tumor que le gusta hacer muchos síndromes paraneoplásicos. Es el síndrome paraneoplásico, es el tumor paraneoplásico por excelencia. Porque una vez que se afecta el riñón, se puede manifestar de muchas formas. Es decir, puede haber anemia, que esa se presenta hasta en un 28 o un 88%. Puede haber un síndrome que se llama el síndrome de Stauffer, que es cuando hay alguna alteración o disfunción hepática, sin necesidad de que haya alguna alteración morfológica como tal en el hígado. Eso es el síndrome de Stauffer. Y esa se presenta en un 21% y principalmente con elevación de fosfatasa alcalina. La fiebre es algo frecuente en el tumor renal, hasta en un 20%. Y son pacientes que ya se superestudiaron, ya se dieron antibióticos de forma crónica, que la fiebre más o menos se controlaba, pero volvía a aparecer. Y esto, fíjense, no solamente se presenta en el debut, muchas veces en el tratamiento, cuando el paciente deja de recibir tratamiento o no está, o si fue en una etapa temprana no se quitó el riñón, el paciente persiste con la fiebre. Es algo muy frecuente en el cáncer renal. Y hasta que inicia con tratamiento o hasta cuando se quita el tumor, se desaparece la fiebre como por arte de magia. Entonces, esto ténganlo en mente. Fiebre en un 20%, la hipercalcemia en un 15%. La hipercalcemia en cáncer renal tiene varios pues, motivos o varias causas. Una de las más frecuentes es la formación de una hormona similar, o LAI, que así le llaman a la hormona paratiroidea. Y eso va a generar un aumento en el calcio. Eso es una de las causas. Otra de las causas también es que el cáncer renal da mucha metástasis ósea. Y generalmente cuando una persona tiene metástasis ósea, va a elevar los niveles de calcio en sangre. Caquexia, hay pacientes caquéticos muy frecuentes en cáncer renal. Fíjense, otra cosa importante, la eritrocitosis. En un estudio de citometría o biometría hemática, sale con los eritrocitos por arriba de lo normal. Y esto se ha visto que la causa pudiera ser con lo anterior que vimos. Si el paciente tiene eventos de hipoxia, aparentemente, que sabemos que no, realmente es porque el von Hippel-Lindau está alterado, pero la célula piensa que como no tiene suficiente oxigenación, no tiene hipoxia, hay un aumento en la eritropoyetina endógena. Y entonces eso va a condicionar la mayor formación de eritrocitos. Entonces, hay eritrocitosis hasta en un 1 a 5%. También puede haber amiloidosis, depósito de tejidos, de fibras. Secundario es porque es secundario a un tumor y que generalmente no responde a esteroide en un 5%. La trombocitosis es raro, pero puede llegar a suceder. Y la polimialgia reumática también es algo que pudiera llegarse a suceder. Pues si ustedes se dan cuenta, un paciente que a lo mejor no tenga estas tres características y que empiece con alguno de estos síndromes paraneoplásicos, pues prácticamente son datos muy inespecíficos, que a lo mejor no vamos a sospechar en primera instancia que se trate de un cáncer renal. Entonces, por eso es que con anterioridad se le conocía como el tumor del internista, porque mediante un estudio detallado de todos estos síntomas era como se llegaba al diagnóstico de un cáncer renal. Sin embargo, pues esto ha ido cambiando poco a poco. Entonces, aunque anteriormente se conocía como un tumor del internista porque eran muy inespecíficos los síntomas, conforme ha pasado y ha evolucionado los estudios de imagen, eso ya ha quedado un poco atrás y actualmente se conoce como el tumor del radiólogo. ¿Y esto por qué se le llama ya el tumor del radiólogo? Porque muchas veces el paciente se hace estudio por otra cosa, y eso es algo que ha pasado muy frecuente, al menos en mi práctica clínica. Se hace el estudio por otra situación,
porque a lo mejor tenía un poco de dolor, o que a lo mejor tenía molestias para orinar, pero era muy inespecífico. O se lo hizo por alguna otra situación, o por algún otro tumor, por ejemplo, a lo mejor en otra parte del cuerpo y que se hizo una tomografía o se hizo algún estudio de imagen, y es cuando se detecta el cáncer, un tumor renal. Aquí tenemos varias imágenes, por ejemplo, son prácticamente todas imágenes de tomografía, y vemos que el tumor renal puede ser muy variado. Por ejemplo, aquí todos son cortes axiales, excepto estos, pero bueno, aquí en estos cortes axiales que tenemos, pues aquí vemos el tumor. Normalmente el riñón se debe de ver así, pero aquí tenemos, por ejemplo, el tumor que está afectando a nivel del riñón izquierdo. Aquí tenemos otro tumor, esto de acá. Aquí vean, se está perdiendo totalmente la morfología del riñón. Muchas veces estos tumores pueden generar necrosis central, es decir, la parte central se necrosa del tumor. Aquí tenemos, por ejemplo, otra imagen, esta que tenemos abajo, esta que tenemos aquí. Vean cómo un riñón estaba normal y aquí tenemos un riñón totalmente con pérdida de la anatomía. Estos en otros cortes, bueno, veamos aquí cómo está un riñón normal y aquí cómo tenemos un tumor a nivel renal izquierdo y aquí, por ejemplo, a nivel renal derecho. Entonces, muchas veces se hacen estudios por otra cosa que no tiene ninguna sintomatología clásica urinaria y es cuando se detecta el tumor. Y entonces, de ser un tumor del internista, que eso era con anterioridad, pasa actualmente y la mayoría de veces se diagnostica por un hallazgo incidental en ocasiones. No digo que deje de haber todos estos síntomas o signos y que no haya estas alteraciones. Sin embargo, poco a poco ha ido teniendo una evolución diferente el curso clínico del cáncer renal. Apoyándose de los estudios de imagen, pues existe una clasificación, que es la clasificación de Wozniak, que muchas veces es para determinar qué probabilidad de malignidad pudiera tener un quiste renal. Y entonces tenemos varias clasificaciones, la 1, la 2, 2F, 3 y 4. Cada una, pues toma en cuenta las características del aparente quiste que tiene que tiene en el riñón. No nos vamos a meter en qué consiste el Wozniak 1, el Wozniak 2, el Wozniak 2F, el 3, el 4, no, realmente eso hay tablas que ya especifican y el radiólogo aquí la verdad es que tiene mucha importancia. Sin embargo, 3 características son las que se definen para poder clasificar en cada uno de los Wozniak. Toman en cuenta si el quiste es redondo y si está bien delimitado con paredes lisas. Toman en cuenta que no haya ecos dentro del quiste. Y toman en cuenta que haya un fuerte eco de la pared posterior, porque eso indicaría que hay una buena transmisión del sonido a través del quiste y que por lo tanto pudiera haber, si cumple con todas estas 3 características, pudiera ser factores benignos y lo pudieran poner como un Wozniak 1 o un Wozniak 2. Si ustedes se dan cuenta aquí en la imagen, un Wozniak 1 o Wozniak 2 prácticamente tienen muy poco riesgo de malignidad, un 0%. Sin embargo, a partir de un Wozniak 2F en adelante, el riesgo de que sea maligno pues aumenta. Y se le pone la F porque es necesario un seguimiento, y viene de las palabras en inglés de follow-up. Entonces, es necesario un seguimiento a partir de un 2F. Aquí sería con un 5 probabilidad de malignidad, hasta un 50% de probabilidad de malignidad, o hasta un 100%, o de un 90 al 100% de probabilidad de malignidad. En cuanto a todos, ya que tengamos todos estos estudios de tomografía, y ya cuando podamos clasificar el tumor, que ahorita vamos a ver cómo se tipifican, pero en general tenemos que la mayoría se ubica en etapas localizadas, que están muy confinadas al riñón y que tienen un tamaño pues muy bien delimitado. Esa es la mayoría. El 16% se encuentra a nivel regional, es decir, ya con invasión a ganglios linfáticos regionales, que en este caso los ganglios linfáticos regionales serían los paraórticos o los paracavales. Y un 16% igual, hasta ya se diagnostica en enfermedad metastásica, y en un 3% desconocido. Vemos que con respecto a las localizaciones, el pronóstico, una supervivencia 5 años, pues va disminuyendo de forma importante. Prácticamente el 92% de pacientes que se diagnostican en etapa localizada siguen vivos un 92.6% en 5 años, mientras que si ya hay afectación regional, hasta un 70%, y si es una enfermedad a distancia, un 13% de pacientes sigue vivo a 5 años. Esto ha ido cambiando con respecto a los tratamientos nuevos, y probablemente en un futuro este pronóstico cada vez sea mejor y menos sombrío. Bueno, ¿cómo es el diagnóstico del cáncer renal? Realmente nosotros y aquí la intención de la plática no es irme tan a fondo con respecto a tratamientos, pero sí focalizarme mucho en cuanto a diagnóstico. Supongamos que ya con todos los estudios que tenemos, con toda la clínica que pudiera presentar el paciente, nosotros sospechamos
en que hubiera alguna masa a nivel del cáncer renal. Y bueno, vamos a ver lo que dicen las guías NCCN. Las guías NCCN son una orientación, hay tanto las guías americanas como las guías europeas. Las guías americanas es la NCCN, es totalmente gratuito, recomiendo que si pueden, bueno, inscríbanse, porque los va llevando de la mano, les va diciendo si se sospechan algo, qué estudio solicitar, si sale qué resultado, bueno, tomar la decisión de qué tratamiento o qué otra alternativa podemos tener. ¿Cuáles serían los estudios pivotales y los estudios que todos deberíamos de solicitar ante la sospecha de una masa renal? Realmente una historia clínica y una exploración física detallada, estudios completos, biometría hemática o citometría hemática, algo indispensable, electrolitos, química sanguínea, pero algo muy importante es pedir a todos los pacientes, y no se les vaya a olvidar, deshidrogenasa láctica y calcio, ¿sí? No se les vaya a olvidar esto. Sobre todo porque vamos a ver más adelante los diferentes clasificaciones pronósticas, y quizás es muy importante tomar en cuenta cómo está la hemoglobina, cómo están los neutrófilos, cómo están las plaquetas, cómo está el calcio, cómo está la DHL o deshidrogenasa láctica. También se recomienda un urianálisis, es decir, un examen general de orina, una tomografía o una resonancia magnética, de preferencia contrastada, si el riñón lo permite y si no es alérgico al yodo, abdominopélvica. En algunos casos se pudiera recomendar hasta completar hasta tórax, si hay alguna sospecha, pero bueno, si no hay sospecha, pudiéramos ser suficiente una radiografía de tórax. Estos estudios son los indispensables, los iniciales para el abordaje de un cáncer renal. Ahora, si hay algún otro síntoma, por ejemplo, si hay datos de que pudiera estar afectados los huesos, bueno, se pide entonces un gamagrama óseo o un estudio para visualizar los huesos. Si hay alteraciones neurológicas, bueno, pedir alguna resonancia o algún estudio de imagen de cerebro. Si hay alguna alteración pulmonar, bueno, pedir la tomografía de tórax. Ahorita me voy a esto que sigue. Si hubiera, por ejemplo, múltiples masas renales, si el paciente es menos de 46 años, prácticamente vimos que es muy poco frecuente encontrar pacientes con cáncer renal menos de 40 años o menos de 50. Y que de haber, y que si lo hay, pues hay que descartar que no tenga un componente genético importante. Y como ya vimos, cáncer renal se asocia mucho a síndromes hereditarios, mucho. Entonces, si un paciente tiene múltiples masas renales, es menor de 46 años o tiene historia familiar, bueno, considerar una evaluación genética con el especialista en genética. Aquí, por ejemplo, bueno, si se sospecha en un carcinoma urotelial, pues habría que realizar otro tipo de estudios, como por ejemplo una ureteroscopía o bien una citología urinaria. Ahora, ya con todos estos estudios, pues podemos tener la sospecha, ¿no? ¿Cuál sería la forma de corroborar que realmente se trate de un cáncer o no? Y voy al siguiente paso. ¿Cómo se consigue el diagnóstico histopatológico? Y entonces tendríamos dos opciones. Una es hacer una biopsia con aguja gruesa, sobre todo esto en lesiones pequeñas. Ojo, generalmente el BAF, o sea, la biopsia por aspiración de aguja fina en tumores renales, no es recomendado, sobre todo porque no se alcanza a obtener el suficiente material para su análisis. Sin embargo, un muy buen porcentaje de pacientes probablemente no se sometan a una biopsia y vayan directamente a una o nefrectomía, porque vamos a ver que hay diferentes tipos de nefrectomía, o bien a una tumorectomía del riñón. Y ya hasta ese momento es cuando se manda a analizar el tumor y es cuando ya se identifica que efectivamente es un cáncer. Entonces, realmente no nos esperamos el reporte de patología para hacer una tumorectomía o para hacer alguna nefrectomía. Prácticamente ese es el paso diagnóstico y terapéutico en muchos casos. Y eso es lo que iba aquí, lo que me faltaba. Hay que considerar la biopsia por aguja fina, pero solamente en casos de lesiones pequeñas. Y sobre todo en lesiones pequeñas para evaluar cuál fuera la conducta más ideal para este paciente, porque muchos pacientes no se van a someter a nefrectomía, no se van a someter a tumorectomía, y a lo mejor con terapias ablativas o terapias más localizadas pudiera ser suficiente. Entonces, a lo que voy es que el diagnóstico histopatológico, o con biopsia, pero que es poco frecuente, y lo más común es que hasta que se haga el procedimiento, se hace diagnóstico y es el tratamiento, en muchos casos, sobre todo cuando no es enfermedad metastásica. Tenemos el TNM, la clasificación de cáncer renal, en base a la 8ª edición de la OJCC, que se publicó en 2017, donde viene el T, el N y la M. La T es en base a las características propias del tumor. Realmente este TNM no está tan difícil, prácticamente es por medidas. Entonces vemos, por ejemplo, que hay T1, que se divide en T1A y T1B, prácticamente es que sea menos de 4 centímetros o menos de 7 centímetros, pero que esté limitado al riñón. Eso sería un T1. Un T2, prácticamente de más de 7 centímetros hasta
hasta 10 centímetros en un T2A, o bien en un T2B, que pudiera ser un tumor de más de 10 centímetros, pero hasta acá que esté limitado al riñón. Prácticamente hasta un T2B es que está en el riñón independientemente de las dimensiones. Y a partir de un T3 empieza la invasión a estructuras cercanas. Por ejemplo, que empieza a invadir la vena renal, que empieza a invadir el sistema telocalicial, la grasa perirrenal, pero no más allá de la fascia de Gerota. Y ya conforme van aumentando, pues ya puede haber mayor invasión a la vena cava, por ejemplo, si es por debajo del diafragma T3B, si es por arriba del diafragma T3C, o si ya invade más allá de la fascia de Gerota, pues sería un T4. ¿Okay? La N prácticamente es N0 si no hay ganglios regionales infiltrados por tumor, o un N1 que haya infiltración a ganglios regionales. Y M0 que no haya metástasis, y M1 que haya metástasis. Aquí vemos la tapificación, que es lo que te da cada etapa clínica. T1, una etapa clínica 1. T2, etapa clínica 2. A partir de que el paciente tenga N1, automáticamente es etapa 3. O bien, si es T3, también sería etapa 3. A llamar la atención que aquí la etapa 4 te la puede dar dos tipos de situaciones. Que sea metastásico o bien que sea un T4. Entonces, un T4 te puede dar una etapa 4 sin ser metastásico. Mucho ojo con esto. Entonces, tú con tus estudios de imagen que ya tienes, de la tomografía, de la resonancia, puedes evaluar qué T pudiera ser en base a las dimensiones. Y voy a lo siguiente, ya tú pudieras definir, estoy totalmente de acuerdo que para tener el diagnóstico necesitamos la biopsia o la nefrectomía o la tumorectomía. Pero ya con la imagen, tú puedes ver cuál sería el procedimiento diagnóstico y tratamiento adecuado. Por ejemplo, si fuera un estadio 1 por un T1A, estamos hablando que fueron menos de 4 centímetros, hasta 4 centímetros, no haya datos de metástasis a distancia, no haya datos de ganglios regionales, pudieran ser todas estas opciones de tratamiento y de diagnóstico, porque ahí es cuando se va a detectar que efectivamente es un tumor. Les digo, hasta que se saca la pieza, se evalúa que realmente era un tumor. En un estadio 1, pero les digo, por un T1A menos hasta 4 centímetros, tal vez una nefrectomía parcial pudiera ser suficiente. ¿Qué consiste esto de la nefrectomía parcial? Prácticamente se llama una cirugía preservadora de nefronas, es decir, no se quita todo el riñón, se quita solamente parte del riñón. Y bueno, ¿cuándo se debería de realizar una nefrectomía parcial? Pues, por ejemplo, cuando haya tumores unilaterales. Vemos que aunque en varios estadios es una opción, lo más recomendable es que entre más pequeño, pues pudiera ser el paciente más candidato a este tipo de procedimiento. Otra situación que se recomienda hacer nefrectomías parciales, cuando se haya un solo riñón. Imagínense que el paciente o un riñón no tenía la función adecuada desde nacimiento, o por alguna otra alteración, o por ser donador, y solamente le queda un riñón. Bueno, probablemente no se pueda quitar ese riñón, entonces hace una nefrectomía parcial. O en caso de que el paciente tenga una insuficiencia renal o que haya masas renales bilaterales, pues a lo mejor no se opta por quitar los dos riñones, sino se quita a lo mejor parte del riñón, es decir, se hace una nefrectomía parcial. O bien cuando hay un riesgo de enfermedad renal crónica progresiva, es decir, que se diagnostica a edad temprana y que se sabe que a lo mejor si se quitara el riñón a futuro pudiera desarrollar una nefropatía crónica, o bien, si el paciente es diabético, o si es hipertenso, o si tiene nefrolitiasis, pues tal vez para evitar ese riesgo de desarrollar a futuro una enfermedad renal crónica, se opta por una nefrectomía parcial. Entonces, pues son diferentes alternativas, todas son aceptadas por la NCCN, sin embargo, entre más pequeño el tamaño del tumor, se recomendaría o se preferiría una nefrectomía parcial. Ahora, en caso de que vaya aumentando el tamaño del tumor y el estadiaje, ustedes pueden ver, pues a lo mejor ya no hay una preferida, puede ser desde una nefrectomía parcial o una nefrectomía radical, que es prácticamente donde quitan todo el riñón, todos los vasos, todas las estructuras que tienen alrededor. Pero fíjense, una opción, tanto en estadio 1, ya sea por un T1A o T1B, pudiera ser la vigilancia activa. A pesar de que se tenga, y esto sobre todo cuando se hace biopsia, se confirma que es un cáncer, pero es un tumor muy pequeño, que a lo mejor se evalúa riesgos, beneficios de algún otro procedimiento quirúrgico, se pudiera evaluar alguna vigilancia activa. ¿Okay? Pero solamente en casos muy seleccionados. A partir de un estadio 2, lo más recomendado es una nefrectomía, ya sea parcial o radical, y estadio 3, igual, nefrectomía parcial o radical. Si ustedes se dan cuenta, en estadio 1 prácticamente es la cirugía y se acabó, pasa el paciente a vigilancia. Sin embargo, en estadio 2 o 3, aparte de la cirugía, hay algunos criterios o algunos datos patológicos que pudieran orientarnos al paciente. ¿Qué pacientes son los candidatos a tener una adyuvancia? Es decir, adyuvancia es un tratamiento después del tratamiento radical, es decir, del tratamiento curativo o tentativamente curativo. Y en esta ocasión, el tratamiento radical sería la nefrectomía.
Entonces, en estadio 2 y en estadio 3, la vigilancia es totalmente aceptable. Les digo, aquí está vigilancia, vigilancia, pero de preferencia se recomendaría al paciente que está en estadio 2 o en estadio 3 incluirlo en algún ensayo clínico. Actualmente en México tenemos la fortuna de que en este momento se está reclutando el Checkmate 914. Es un estudio que está reclutando pacientes con estas características, estadio 2 o estadio 3, postoperados de nefrectomía, que haya sido de predominio de células claras. Habíamos hablado que hay otro tipo de histología, pero que sea predominio de células claras, que tengan entre una semana 4 y 12 post-nefrectomía y que tengan estas características, que sea un T2A, ya vimos que es un T2A, es decir, que sean más de 7 pero menos de 10 centímetros, y se le pone la palabra P porque es patológico, es decir, ya tienes la pieza quirúrgica, la nefrectomía, y ya evalúas con toda seguridad que es un T2A o un T2B. Esas son las características de los pacientes que están reclutando en este momento, que son PT2A, grado 3 o grado 4 de Fuhrman. Esta es una clasificación, no la hablé, esto lo menciona el patólogo cuando ya da el reporte final de la pieza quirúrgica, en base a las características celulares del núcleo de la célula, le va a dar un gradaje, y entonces tenemos la clasificación de Fuhrman. Entonces, si es un PT2A grado 3 o grado 4 de Fuhrman, es un paciente que sería ideal para meterlo a este protocolo. U otro, un PT2B en adelante, no importa cualquier grado, o bien que el paciente tenga ganglios positivos. Entonces, estos pacientes, si tienen estas características, actualmente se está reclutando el Checkmate 914, donde el tratamiento adyuvante se lo están dando con inmunoterapia. Realmente estos protocolos de investigación son muy buenos para cualquier tipo de paciente, son totalmente gratuitos y prácticamente todo el tratamiento lo recibe de forma gratuita y con todas las atenciones. Entonces, siempre es algo que en oncología siempre se intenta. Si hay algún ensayo clínico abierto, tratarlo de incluir en eso, tratarlo de incluir. Anteriormente, por ejemplo, en estadios 3 se había dado adyuvancia con este medicamento que se llama sunitinib. Sin embargo, sunitinib, vaya, no es el motivo de la plática, pero es un inhibidor de uno de los receptores a nivel de la célula endotelial. Entonces, se ha visto que cuando el paciente ya no tiene tumor, como en este caso, o sea, ya le hiciste la nefrectomía, el utilizar este tipo de antiangiogénicos cuando ya no hay el tumor, los pacientes lo toleran no tan bien a como si tuvieran el tumor. Es algo curioso que sucede en esos casos. Entonces, por los efectos secundarios, sobre todo porque no tiene tanto impacto en supervivencia global, la NCCN lo pone como una categoría 3. No hay tanta evidencia que apoye el uso de este medicamento. Pero bueno, sí se pudiera llegar a utilizar. Aquí un poco más de cirugía. La disección ganglionar a la hora de hacer la nefrectomía es opcional. Solamente se recomienda si clínicamente hay ganglios positivos. Otra de las situaciones a llamar la atención es que si la suprarrenal no está afectada, se puede dejar, simplemente se hace la nefrectomía y se deja la suprarrenal. Y otro caso importante, si ya se empieza a afectar la vena cava inferior, que viendo la tapificación anterior a partir de un T3B, o sea, que podamos visualizar en la imagen, eso prácticamente ya se requiere que se refiera a un centro de referencia donde se tenga más experiencia o mucha experiencia con respecto a tratar este tipo de casos. Porque sí pudiera ser candidato a un tratamiento quirúrgico, pero tendría que ser una cirugía más, pues, mucho más compleja, donde múltiples servicios tendrían que entrar a la intervención. Pero bueno, no imposible, sí se puede realizar y hemos tenido pacientes que se han sometido a procedimientos quirúrgicos a pasar de tener afectada la vena cava. Entonces, fíjense, todo esto es en estadio 1 al 3, donde no es metastásico. El tratamiento es operar, quirúrgico. En 2 o 3 pudiéramos evaluar, meterlo a un protocolo de ensayo o evaluar en un momento dando sunitinib, pero como una categoría 3. Pero en tipificación 4, en enfermedad renal metastásica, es totalmente diferente. No se trata igual que una enfermedad localizada. Y para esto, en enfermedad metastásica, solo en enfermedad metastásica, fíjense que esto sí se los recomiendo que le hagan un screenshot, porque esto es muy útil para todo médico de primer contacto. Si tenemos una enfermedad renal metastásica, hay que clasificar al paciente. Y se clasifica en base a estos dos factores de pronósticos. El primer factor pronóstico fue realizado por este doctor, el doctor Robert Motzer. Prácticamente él es una autoridad en cáncer genitourinario, principalmente en cáncer renal. Él trabaja en el MSKCC. Y publicó este artículo en el 2002. Tomen mucho ojo. Este fue en 2002 y este fue en 2009. En 2002, el doctor Motzer publica una serie de factores que intentan clasificar al paciente.
y los va a clasificar en riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo pobre, dependiendo si cumplen alguno o ninguno de los factores de riesgo aquí mencionados. Entonces, ¿y esto con qué objetivo? Bueno, porque el que tenga alguno o ninguno de estos factores te va a dar una supervivencia global, es decir, te va a pronosticar cuánto va a vivir el paciente, más o menos. Yo sé que esto pues no tiene nadie una seguridad de cuánto vaya a vivir el paciente, pero se han creado en toda la oncología grupos pronósticos y estrategias para evaluar más o menos el pronóstico de cada paciente. Entonces, toda enfermedad metastásica que se tiene que clasificar con estos criterios. Anteriormente eran los criterios de Mozart, así se le llamaba, y incluía, si el paciente tenía un intervalo desde el diagnóstico hasta el tratamiento de menos de un año, era un punto. Y esto fíjense que a veces puede ser algo que no entendamos todos. De hecho, yo cuando me enfrenté con este primer factor, no lo entendía muy bien, porque fíjense que se repite acá y se repite acá, menos de un año desde el momento del diagnóstico hasta la terapia sistémica. Es decir, hay pacientes que se diagnostiquen, pero que pasan a vigilancia. Como habíamos comentado en la anterior, hay pacientes muy seleccionados que sí, se tomó una biopsia, se confirmó que era cáncer, pero el tumor era muy pequeño y se dejó en vigilancia. Entonces, hay pacientes que con cáncer renal se dejan y pasan a vigilancia, pero tienen que ser pacientes muy bien seleccionados. Y entonces, la necesidad de tratamiento, a lo mejor ya pasaron 3 años, sí, yo tengo mi cáncer renal, pero no me está dando lata, ahí está totalmente, no ha crecido, yo llevo mis controles, no tiene ningún cambio, no tengo lesiones metastásicas, todo excelente. Bueno, en ese paciente podría considerar la vigilancia. Y en eso toma en cuenta este primer punto. Si ya pasó más de un año del diagnóstico, ya no se suma este punto. Pero si el diagnóstico hasta el inicio del tratamiento que yo voy a evaluar en pacientes metastásicos es menos de un año, se suma un punto. Entonces, prácticamente la mayoría de pacientes tiene este punto, porque la verdad es que la mayoría de pacientes y la mayoría de doctores y oncólogos no nos quedamos muchas veces tan tranquilos de decir, el paciente tiene cáncer, no le vamos a hacer nada, ni nefrectomía, ni nada, nada. La verdad es que es una estrategia poco habitual. No digo que sea incorrecta, no, pero es una estrategia poco habitual. A menos que sea un paciente muy bien seleccionado o a menos que el paciente no se pueda someter a un tratamiento quirúrgico, que también es mucho, sucede en algunos de los casos. Entonces, si el paciente se diagnostica y en menos de un año hay necesidad de iniciar con tratamiento sistémico en enfermedad metastásica, ojo, ya sería un punto que se agrega. Vamos a continuar con los criterios de Mozart. Si el estado funcional del paciente, hay una escala que se llama Karnofsky, que mide la funcionalidad del paciente, es inferior a 80%, ya se toma un punto. Si la deshidrogenasa láctica, por eso les decía que es importante pedirla desde el inicio del abordaje, es superior a 1.5 veces el límite superior de lo normal establecido, también se toma como un punto. Calcio. Si el calcio corregido, acuérdense que el calcio se corrige con albúmina, si el calcio se corrige y es mayor que lo normal, se toma como otro punto, y si la hemoglobina sérica es menor que el límite inferior normal, se toma un punto. Entonces se van sumando los puntos. Y entonces, cuando se publicó este artículo en 2002, en base al número de puntos, ya se podía clasificar en bajo, intermedio o pobre. Y eso pronosticaba más o menos cuánto el paciente iba a vivir. Ahora, en 2009, el doctor Daniel Henn saca unos nuevos criterios. ¿Y por qué saca estos nuevos criterios, estos nuevos factores? Lo que pasa es que en el 2002, ahorita vamos a ver cómo ha evolucionado la estrategia de tratamiento. Vamos a adelantarnos. Prácticamente desde 1992 los pacientes se trataban con interferón, con interleucinas, y poco a poco ha ido evolucionando el tratamiento de la enfermedad metastásica. Sin embargo, prácticamente tenemos que desde el 92 hasta el 2005, cuando sale el primer TKI, que es inhibidor de tirosina sinasa, que es sorafenib, prácticamente todos estos pacientes se trataban con interferón o se trataban con altas dosis de interleucina 2. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el artículo sale en 2002, el primero, y fue hasta el 2005 cuando sale el primer TKI, el primer medicamento inhibidor de tirosina sinasa. Entonces, estos criterios o estos factores fueron hechos para pacientes que estaban en tratamiento con interleucina o con interferón. Entonces, llega 2009, el doctor Daniel Henn de Canadá dice, bueno, ya hay nuevos medicamentos. ¿Valdrá la pena o estamos bien con esos factores? ¿O habrá la pena crear unos nuevos que nos indiquen más o menos
ya el nuevo pronóstico, porque ya estamos cambiando de tratamiento. Ya para 2009 ya no los estamos tratando con interleucina, ya no los estamos tratando con interferón. Entonces, se crearon estos nuevos factores. Prácticamente son los mismos. Los únicos que quitaron la DHL, pero agregaron dos más. Agregaron neutrófilos y plaquetas. Y si los neutrófilos eran superior a lo normal o las plaquetas superior a lo normal, era un factor agregado. O sea, cada uno tenía un punto y se sumaban los factores que tenía el paciente y ya se podía clasificar, ya no se consideraban riesgo bajo, era riesgo favorable o riesgo intermedio o riesgo pobre, en base a si tenía ninguno o uno o dos factores o tres o más factores. Y ya en base a la nueva clasificación del IMDC, que es esta, del consorcio, pero prácticamente se le llaman los criterios de Genk, pues se vio que si no tiene ninguno de estos factores de riesgo, prácticamente el paciente tiene muy buen pronóstico, una supervivencia global muy prolongada. Pero si tiene uno o dos factores, el pronóstico es a 27 meses. Y si tiene tres o más factores, es de 8.8 meses. Entonces, muy importante, todo médico de primer contacto que nos enfrentemos con un paciente con enfermedad metastásica renal, hay que clasificarlo en base ya a lo nuevo, que sería con Genk. Bueno, que ni tan nuevo, porque ahorita vamos a ver que hay nuevos tratamientos y que no se han creado nuevas estrategias o nuevos factores, pero hasta lo que tenemos hasta el momento son los criterios de Genk. Entonces, hay que pedir todo lo que se necesita para etapificar o para clasificar al paciente. Habría que pedirle hemoglobina, calcio, neutrófilos y plaquetas. Como les comentaba, el tratamiento de la enfermedad metastásica ha ido evolucionando y cada vez se han creado nuevas estrategias de tratamiento, nuevos medicamentos. No nos vamos a meter a hablar en medicamentos, eso ya es prácticamente no del médico de primer contacto, del médico general, pero es que sí que tengamos conocimiento de cómo fue evolucionando la historia del tratamiento en cáncer renal. Les digo, desde tratar con interferón y altas dosis de interleucina, poco a poco se ha ido modificando los medicamentos, siendo más específicos, teniendo menos efectos secundarios, y prácticamente se han creado nuevas estrategias de tratamiento que el paciente tiene muy buen pronóstico. Ahora, una de las preguntas. En paciente con enfermedad renal metastásica, ¿es necesario hacer una nefrectomía? Es decir, ¿hay que quitarle el riñón o no hay que quitarle el riñón al paciente? Y a diferencia de la mayoría de neoplasias, donde ahí no tiene beneficio operar al primario, en cáncer renal cambia. En cáncer renal parece ser que el quitar el riñón o quitar el tumor, a pesar de que el paciente sea metastásico, sí es una alternativa y es una buena opción. Cuando estaban los estudios de interferón, sí se operaban. O sea, aunque el paciente era metastásico, se operaban y se quitaba el riñón y había impacto en supervivencia global. Prácticamente los pacientes que se operaban vivían de 7 meses de los pacientes que no se operaban a 17 meses los pacientes que sí se llegaban a operar. En ese entonces, cuando se trataban con interferón. Poco a poco ha ido cambiando la historia. Actualmente con los TKIs, que son los inhibidores de tirosincinasa, como por ejemplo sunitinib o pazopanib, o en un momento dado sorafenib, pues el beneficio como que ya no estaba tan claro. ¿Valdrá la pena operarlos o no valdrá la pena operarlos? En 2018 sale un estudio que se llama el estudio Carmena, donde vieron que los pacientes de pobre pronóstico, es decir, en base a la clasificación, los que cumplían con pobre riesgo o pobre pronóstico, si que tuvieran 3 o más factores de estos, prácticamente ahí vio este estudio que no se beneficiaban de nefrectomía. Por eso es que la clasificación de riesgos en enfermedad metastásica es tan importante, porque nos va a hacer tomar decisión en cuanto a la nefrectomía, si es necesario o no, y en base a tratamiento, te vamos a ver más adelante. Pero ahora lo actual, pues es la inmunoterapia, y a la fecha, pues no hay estudios prospectivos que evalúen realmente si se tiene que operar al paciente o no. Vaya, eso aquí lo pongo, basándonos en este artículo, que ya es un poco viejo, pero en base a la opinión de expertos, de gente que se dedica exclusivamente a tratar este tipo de tumores, hay mucha controversia si operar o no operar al paciente, a pesar de que sea metastásico, sobre todo ya en la era de la inmunoterapia. Se ha justificado y se ha recomendado, por ejemplo, cuando sea clínicamente posible, cuando el paciente tenga buen estado funcional, cuando no tenga enfermedad metastásica sintomática. Entonces, en estos casos se pudiera evaluar, pues, poder operar al paciente. Ahora, no es una regla, va a depender del paciente. Aquí yo les pongo, por ejemplo, 3 casos. Un paciente que tiene un tumor renal, que sí es metastásico a pulmón, que prácticamente no tiene síntomas, se clasificó por riesgos y es un buen riesgo, pues a lo mejor este paciente sí se puede operar, se quita la nefrectomía. Pero imagínense que es un paciente que es de riesgo intermedio, en base a la clasificación de Genk, y tiene metástasis pulmonar, no tan grande, pero considerable, tiene todo el tumor renal, es un riesgo intermedio, bueno, se pudiera evaluar o no, nefrectomía pudiera o no pudiera estar indicada.
Pero si tenemos un tercer contexto, un paciente con pobre estado funcional, que es un paciente de riesgo pobre por la clasificación de gen, que es un tumor muy grande, que tiene mucha metástasis pulmonar, pues prácticamente este paciente lo que merece es ya iniciar tratamiento. No vamos a retardarlo con la nefrectomía o con la cirugía del primario. Entonces les digo, aunque no es algo totalmente eh, definido, va a depender de la situación del paciente. Lo que se recomienda es que si el paciente tiene pobre riesgo, en base a la clasificación de gen, pudiera no ser candidato a nefrectomía o tumorectomía, a menos que se requiera para paliar los síntomas. Es decir, el paciente tiene mucho sangrado, tiene mucho dolor, a lo mejor se evalúa una nefrectomía o una tumorectomía, pero meramente paliativa, no con esta intención de vamos a hacer una nefrectomía con el objetivo de, vaya, va de lleno, pues, ¿no? Pero ahí sería principalmente con la intención paliativa, es decir, quitar el sangrado, quitar el dolor, o si está comprimiendo alguna estructura importante, bueno, una citorreducción del tumor. Pero bueno, va a depender si se hace o no la nefrectomía o la tumorectomía, pues va a depender de las características de cada paciente. Y ya la última diapositiva, pues en cuanto a tratamiento, ya en una enfermedad metastásica, les digo, va a depender del riesgo, si es favorable o si es intermedio pobre. La última actualización de la guía NSCN, pues nos comenta que estas son posibles alternativas en un paciente con riesgo favorable o en un paciente con riesgo pobre o intermedio, en base a la clasificación de gen, pues utilizar alguna combinación de estos medicamentos. Hay otros medicamentos, por ejemplo, aquí en riesgo favorable, sunitinib tiene todavía un papel importante que se ha mantenido a lo largo de la historia, pero bueno, ya hay nuevas estrategias como axitinib con pembrolizumab o cabozantinib con nivolumab, que estos ya son inmunoterapias, tanto pembrolizumab como nivolumab. Y en riesgo intermedio y pobre, si ustedes se dan cuenta, sunitinib, que la verdad es que en México es uno de los tratamientos más utilizados para cáncer renal, ya en pobre e intermedio, pues realmente no está justificado. La verdad es que los costos, a pesar de que el Pazopanib es de los más accesibles, sunitinib es un poco más caro, y sin lugar a duda el utilizar medicamentos o esquemas con inmunoterapia, pues el precio es mucho mayor, ¿no? También se intenta, un paciente que llega con enfermedad metastásica, incluirlo en algún protocolo de investigación. Anteriormente había este, pacientes, de hecho tengo yo varios pacientes que se están tratando en protocolos de investigación, donde están recibiendo estos tratamientos totalmente gratuitos. Bueno, aquí una serie, vean, hay varios tratamientos que son aceptables o bajo ciertas circunstancias, pero los más recomendables son los que dicen aquí, preferido. Muy bien, entonces, es mucha información de cáncer renal, pero bueno, traté de hacerlo lo más práctico para todos nosotros. Muchas gracias Sí, por doctor. y dejo las palabras con los coordinadores. Gracias, doctor. Muchas gracias. Tenemos una serie de preguntas en nuestro chat, doctor, y Sí. me gustaría ver si las podremos contestar. La primera sería, ¿qué marcadores tumorales podrían orientar el diagnóstico? Ok, de marcadores tumorales en cáncer renal realmente no hay alguno que pudiera definirnos o hacernos sospecha de tumor renal. Prácticamente hay otros neoplasias donde sí tienen mayor importancia o mayor papel, tanto pronóstico como diagnóstico. Sin embargo, en cáncer renal no hay alguno que nos pudiera orientar al diagnóstico. Muy bien. La segunda, en una tomografía o resonancia, ¿se pueden diferenciar si es maligno, benigno o una masa adiposa? Sí, claro. La verdad es que aquí el radiólogo juega un papel muy importante. Primero, a lo mejor desde un ultrasonido. Por la clasificación de Bosnia nos pudiera orientar un poco. Pero ya con la resonancia y con la tomografía, el radiólogo sí nos apoya mucho en definir si tiene características malignas o características benignas. Ahora, una gran mayoría, bueno, la mayoría prácticamente de las masas renales que se ven amorfas, que se ven muy alteradas, sí son para procesos malignos, la mayoría. Entonces, sí nos ayuda mucho y sí pudiera ayudar a diferenciar entre una situación benigna o una situación maligna o una masa adiposa, pero vuelvo a repetir, aquí el radiólogo es el que nos orienta mucho en cuanto al diagnóstico por imagen, sobre todo porque, como les comentaba, muchas veces el diagnóstico histopatológico no se tiene hasta tener una biopsia, pero solamente en casos de tumores muy pequeños, o hasta realizar la nefrectomía o tumorectomía. ¿Okay? Muy bien, perfecto. La tercera pregunta sería, ¿se puede considerar un trasplante de riñón para los pacientes con un solo riñón que necesiten nefrectomía? Sí, la verdad es que se ha intentado realizar ese tipo de abordajes, sin embargo todavía no está como tan muy bien establecido
si pudiera tener algún impacto en cuanto a supervivencia global, pero totalmente relacionado a la neoplasia, pero sí pudiera ser una opción, vaya. Si no hay de otra y el paciente está con un solo riñón y tiene ese solo riñón afectado por una neoplasia y no se puede llevar a una nefrectomía parcial, pues aquí, o una de dos, se empiezan a dializar los pacientes, que es lo que sucede cuando ya no, un riñón no lo tienen y el otro está afectado por riñón, se empieza con diálisis y ya en un momento dado, bueno, se pudiera evaluar pues el trasplante renal. Sin embargo, el trasplante renal sí incluye solamente pacientes con ciertas características. Entonces, depende de cada centro y cada institución las características que cumpla el paciente o no para valorar un trasplante de riñón. Pero sí, es una opción razonable. Ok. La penúltima pregunta, doctor. ¿La ecografía Doppler podría servir para los estudios de imagen? Sí, vaya, y sobre todo la respuesta es sí. La ecografía Doppler pues prácticamente nos va a ayudar sobre todo para orientarnos si el tumor tiene una alta componente sanguíneo o si está muy irrigado. Y como les comenté, el tumor renal es un tumor sumamente irrigado, sumamente donde la angiogénesis interviene de forma muy importante y que la ecografía Doppler sí nos pudiera orientar en cuanto, a lo mejor no el diagnóstico totalmente definitivo, pero sí a una orientación pues más fidedigna. Ok. Tiempo después de la nefrectomía, doctor, ¿hay alguna tasa elevada de encontrar algún primario desconocido? Supongo que quería decir algún tumor primario. Y si es así, ¿cuál es su seguimiento? Después, no entiendo muy bien la pregunta, pero a ver, tiempo después de la nefrectomía, hay una tasa elevada de encontrar algún primario desconocido. No sé cuál es el seguimiento. Vaya, no entiendo muy bien la pregunta, pero a lo mejor creo que se están refiriendo a si después de la nefrectomía pudiera encontrarse algún otro tumor eh, y bueno, el seguimiento prácticamente de la nefrectomía, pues se tiene que dar todo paciente que se opere de cáncer o se le dé algún tratamiento y que no sea metastásico, se tiene que mantener en vigilancia estricta por 5 años. Y en esos 5 años se le están haciendo estudios seguidos, rutinarios, para evaluar que no haya una recurrencia del tumor o que no haya quedado, a lo mejor hay alguna célula con cáncer y que, bueno, empieza a progresar. Entonces, pero lo del algún primario desconocido no me queda muy claro. Si es posible que se explique mejor esa situación para que lo podamos contestar con todo gusto. Claro, doctor. ¿Cuáles son los riesgos o efectos secundarios de los tratamientos que sugiere? Ok, vaya, prácticamente de los procedimientos quirúrgicos como tal, la nefrectomía, tanto un tratamiento quirúrgico entre más localizado, pues va a tener menores efectos secundarios o la recuperación va a ser más rápida, ¿no? A lo mejor si un paciente se somete a una ablación o a una criocirugía, sobre todo en lesiones pequeñas, pues prácticamente la recuperación es pronta. En una nefrectomía parcial, pues el paciente sí puede haber algo de dolor, puede haber algo de sangrado, pero es controlado. En una nefrectomía total, o a veces durante el tratamiento, durante el procedimiento, son tumores que tienden a sangrar mucho y que a veces se pudiera complicar en esa situación, pero de todas maneras es totalmente recomendable, en caso de que así lo haya evaluado el urólogo. El urólogo es quien opera cáncer renal. Eso es en cuanto a los tratamientos quirúrgicos, ¿no? En cuanto a los tratamientos médicos, que bueno, ahí prácticamente es el área donde estamos nosotros, eh, sunitinib, por ejemplo, provoca a veces o todo este tipo de inhibidor de tirosincinasa que se utiliza en cáncer renal, los principales efectos secundarios son elevación de las cifras tensionales, puede haber un poco de afectación a nivel de la sensibilidad o adormecimiento de las manos, puede haber un poco de irritación de la piel, en algunos casos pudiera haber favorecer un poco de sangrado por la disminución de plaquetas, un poquito de dispepsia o alteraciones gastrointestinales, pero en general es un medicamento bien tolerado. Muchas veces a lo mejor sí tenemos que hacer ajustes, pero lo van tolerando adecuadamente. En cuanto a inmunoterapia y los nuevos medicamentos, los efectos secundarios prácticamente se van disminuyendo de forma importante.
ya no son los mismos efectos esperados que con sunitinib o con los medicamentos de quimioterapia clásicos utilizados en otro tipo de neoplasias. Ustedes se dan cuenta, ya lo que se me olvidó remarcar, es en cáncer de riñón, generalmente no se utiliza quimioterapia. Son medicamentos inhibidores de tirosincinasa, que tienen un blanco, medicamentos o terapia blanco, que así se llama, o bien son inmunoterapia, que el objetivo que tiene prácticamente es aumentar la respuesta inmunológica que tenga el paciente para atacar al propio tumor. Le digo, estos últimos medicamentos prácticamente los efectos secundarios son mínimos, prácticamente no hay efectos secundarios. El problema es que si los hay, el paciente puede manifestarse de muchas maneras y generalmente se manifiesta con procesos inflamatorios. Por ejemplo, tiroiditis, colitis, hipofisitis, encefalitis. Entonces son muy inespecíficos, pero prácticamente cualquier cuestión inflamatoria, inmunológica, te pudiera afectar como efecto secundario. Son registrados en poca frecuencia, claro, y se tratan de forma diferente, pero son efectos secundarios muy diferentes entre utilizar un TKI o utilizar inmunoterapia. Eso sería la respuesta. Muy bien, doctor. La otra pregunta sería, al hacerse una biopsia, ¿podría provocar la diseminación de células malignas en caso de que, claro, este sea maligno? Fíjate que sí hay a veces ese riesgo que se ha comentado, no solamente en cáncer renal, sino en otro tipo de neoplasias. Sin embargo, al hacer una biopsia guiada y una biopsia por aguja gruesa, el riesgo es mínimo. Por eso es que muchas veces cuando el tratamiento y diagnóstico, pues es entrar directamente a operar, quitar la masa renal, a veces quitar el riñón o hacer nefrectomía parcial, y ya hasta ese entonces definir la histología del tumor que lo estaba condicionando. Entonces, aunque sí pudiera haber un riesgo, el riesgo es mínimo, sí se realiza con biopsia guiada y biopsia guiada con aguja gruesa. Muy bien, doctor. ¿El oncocitoma requiere del mismo tratamiento? No, prácticamente, vaya, es que es una muy buena pregunta eso. Ahorita todo este tratamiento que yo les comenté es enfocado a la histología más frecuente, que es de células claras. Sin embargo, cuando es otro tipo de histología, como por ejemplo el cromófobo, o como por ejemplo los papilares, o cuando tengan alguna diferenciación sarcomatoide, o otro tipo de histologías como los oncocitomas, pues prácticamente ahí el tratamiento pivotal es el quirúrgico. Y de preferencia siempre que se tenga una histología diferente a las de células no claras, sobre todo en una histología diferente a células claras, sobre todo en enfermedad metastásica, sí se recomienda ampliamente referirlo a un ensayo clínico. Y el único medicamento que ha sido aprobado como tal en histologías de que no sean de células claras, el medicamento más utilizado es sunitinib en enfermedad metastásica. Muy bien, doctor. Y me parece que ya es nuestra última pregunta. Bueno, se agregó otra más, pero bueno. ¿Cuál es la dosis de alcohol que se considera nefroprotectora? Ok. Realmente no hay como tal, y lo que pasa es que esos registros, tanto de tabaco como de alcohol, fue una recopilación de muchos estudios. Y cada estudio utilizaba un gradaje diferente para evaluar como tal un factor protector. Entonces, lo que han clasificado es que si el paciente es bebedor o no es bebedor, o en caso de tabaquismo, si era fumador o era exfumador. Pero como tal, no se definía así con totalmente certeza, porque eran muchos estudios. Le digo que para hacer todos los metaanálisis y los análisis de los factores protectores y de riesgo, incluyeron más de 1000 estudios prácticamente, y, y cada uno tenía un grado de tabaquismo diferente, un grado de alcohol diferente. Y en base a eso, nada más los clasificaron en si el paciente era fumador o exfumador, o si el paciente era bebedor o no era bebedor. Prácticamente lo que se pudiera sugerir es que sería a partir de 20 gramos por día. Sin embargo, no es una dosis exacta, o no es una dosis definida, sobre todo por la heterogeneidad de los estudios que se utilizaron para dar esa recomendación protectora. Claro. Y ahora sí, la última pregunta, doctor, sería, en caso de que el paciente curse con diabetes mellitus tipo 1, ¿se podría considerar realizar trasplante renal? Bueno, vaya, aquí siempre que se somete a un trasplante renal,
Para empezar, como les he comentado, en cáncer de riñón, el tratamiento, si es en etapas localizadas y en ciertos casos de enfermedad metastásica, el tratamiento quirúrgico juega un papel muy importante. Sin embargo, cuando no es posible hacer un tratamiento quirúrgico, o porque hay mucho tumor, o solamente hay un riñón y no se pudiera someter a una nefrectomía parcial, en muchos casos, inclusive, aunque no sea metastásico el paciente, se inicia con tratamiento con inmunoterapia o con tratamiento con sunitinib o con algún otro TKI, con el objetivo de preservar a lo mejor ese riñón que todavía aún tiene. Y sobre todo cuando el paciente a lo mejor no es candidato a dializarse por alguna situación o no es candidato a trasplantarse por alguna situación. Entonces, si el paciente es inoperable y aunque no sea metastásico, pero si es inoperable por cualquier razón, pues nos iríamos directamente a tratarlo como si fuera una enfermedad metastásica. Generalmente los tratamientos que se utilizan en enfermedad metastásica son los mismos en este tipo de situaciones, cuando no se puede operar o cuando no se puede resecar todo el tumor, porque también es una realidad. Hay muchas veces tumores que aunque no sean metastásicos, están muy grandes, están con mucha infiltración en tejidos adyacentes y que a lo mejor un procedimiento quirúrgico inicial no se puede realizar. Entonces, en esos casos muchas veces, aunque no sea metastásico el paciente, se trata ya con medicamentos o con inmunoterapia, y en un futuro se pudiera evaluar si se puede realizar la cirugía, pero no es una seguridad dependiendo de cómo vaya evolucionando el paciente. Ahora, que el paciente con diabetes mellitus tipo 1 pueda ser considerado trasplante renal, pues de que sí o no, pues prácticamente eso va a depender totalmente pues de toda su valoración preoperatoria y de todas las características que tenga el centro para realizar pues el trasplante renal. Pero hasta donde yo sepa, al tener diabetes mellitus tipo 1, en caso de que amerites un trasplante renal, hasta donde yo recuerde no era una contraindicación, pero va a depender pues, de los estatutos de cada centro. ¿Okay? Muy bien, doctor, pues eso serían todas las preguntas y pues sería todo por esta sesión. Chicos, de parte del Cuerpo de Instructores de la Academia de Fisiología, les agradecemos su asistencia, esperando que haya sido pues de su agrado esta serie de sesiones virtuales con motivo de nuestro mes de la huella del riñón. Y claramente a usted también, doctor Macías, su excelente participación, esperando que pues podamos seguir colaborando en un futuro próximo. Y pues les agradecemos y les deseamos unas excelentes vacaciones. Muchas gracias.